con Dios. Y nuestro desayuno espiritual dice así: ¿cómo quisiera que rasgaras los cielos y bajaras, que los montes se derritieran ante ti como ante un fuego abrasador que todo lo funde, como un fuego que hace hervir el agua? Así tu nombre sería reconocido por tus enemigos y las naciones temblarían en tu presencia. Cuando tú decidiste e hiciste maravillas que nunca imaginamos, los montes temblaron ante ti. Nunca antes hubo oídos que lo oyeran, ni ojos que lo vieran, ni nadie supo de un Dios que como tú actuara en favor de aquellos que en Él confían. Tú has salido al encuentro de los que practican la justicia con alegría y de los que se acuerdan de ti y siguen tus enseñanzas. Pero te enojas si pecamos y no dejamos de pecar. ¿Acaso podremos alcanzar la salvación? Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia, realmente, en todas las formas. Todos somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Ya no hay nadie que invoque tu nombre ni que se despierte y busque tu apoyo. Por eso nos diste la espada y nos dejaste caer en poder de nuestras maldades. Pero oigan esto hermoso: pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres quien nos da forma. Todos nosotros somos obra de tus manos. No te enojes demasiado, Señor, ni tengas presente nuestra iniquidad todo el tiempo. Toma en cuenta que todos nosotros somos tu pueblo. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto y Jerusalén es un páramo. La casa de nuestro santuario, que era nuestro orgullo y que fue donde te alababan nuestros padres, ha sido consumida por el fuego. Todo lo que nos era más valioso ha sido destruido. Y viendo todo esto, Señor, ¿te guardarás sin hacer nada? ¿Te quedarás sin hacer nada? ¿Guardarás silencio y nos humillarás al extremo? Qué impresionante, amigos. Isaías 64. Y saben, este tema lo podemos resumir en las siguientes frases. Son dos, básicamente. Es que se reconoce el control de Dios sobre el universo, y eso lo encontramos en los versículos 1 al 5, y se confiesa la condición del hombre en el universo, que eso está del 6 al 12. Ahora, la desesperación expresada en este capítulo puede resonar en nuestras propias vidas. En momentos de dificultad es así sentir que Dios está distante o que nuestras oraciones no son escuchadas. Sin embargo, la promesa de que Dios actuará para aquellos que en Él esperan nos invita a mantener nuestra fe en su fidelidad. Ahora, amigos, al meditar en este pasaje, recordemos que Dios no está limitado por nuestras percepciones. Él está trabajando en formas que a menudo no podemos ver, y sus planes para nosotros son mucho mayores de lo que podríamos imaginar. Ahora, me pregunto a mí, les pregunto a mis amigos y le pregunto a ustedes: ¿estamos dispuestos a esperar y confiar en su sabiduría, incluso cuando la respuesta no es inmediata o visible? Y es que ahí está el secreto, queridos amigos. A veces la respuesta no está aquí, no la podemos ver, es como niebla, no entendemos el panorama, y es ahí cuando nosotros tenemos que anclarnos, decir: Señor, estoy dispuesto a esperar a ti y confiar en esa sabiduría divina. Y por ahí creo que vamos a tener que ir hablando el día de hoy, porque Isaías nos tira muchas cosas, pero no son cosas teóricas o ilusorias o allá preciosas en el cielo, son para nosotros el día de hoy. Yo escuchaba a Antulio y dije: ¿me sabes algo? Me Es como dice ese dicho. Me saben algo, me están saben algo, probando. me están preguntando. Sí. Me están tanteando. Porque realmente, amigos, yo sí los invito de todo corazón a que se quede con nosotros, porque Dios nos está hablando a cada uno de los que estamos aquí. Él nos refina primero a nosotros. Cada uno de los que usted ve aquí somos trigos que han sido procesados para poder venir a hablar de lo que el Señor ha hecho. Y meditando en lo que decían, tú lo veo tan sabiamente, y que le pido que lo publique ahí en algún lugar, porque es eso que nos dio ahorita, realmente es la esencia de quién es Dios. Pensaba que no, la respuesta para su pregunta es no. A mí no me gusta estar incómoda, a mí no me gusta no saber qué va a pasar, a mí no me gusta pasar los procesos, o no me gustaba. Sin embargo, me encanta la frase que dice: nosotros somos el barro y tú eres quien nos da forma, todos nosotros somos obra de tus manos. Y pensando en el proceso de un barro, a mí me encantaría hacer vasijas, pues apenas si juego plasticina, pero me puse a investigar cómo era lo que le pasa a una preciosa tetera de barro para que funcione. Dice: primero se tiene que romper la vasija para obtener las piezas, luego se remoja, se ablanda, se quitan las impurezas, se forma en el torno y de ahí pasa por el fuego. Y entonces, como decía Antulio, Isaías, aunque se escribió hace muchísimos años, es tan actual porque es la palabra de Dios,
Y muchas veces nosotros no queremos hacer ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Somos vasijas chuecas, que cuando ponen un delicioso chocolate de Quetzaltenango de nuestra Eso, tierra, se muy chorrea, bien. se sale, permea el sabor del barro. Entonces nosotros tenemos que entender que en las manos de un Dios todopoderoso, ese quebranto, ese remojo, ese fuego tiene un propósito para que nosotros podamos ser verdaderamente vasijas que cumplan el propósito para lo cual fuimos hechos. Y cuando estamos rotos en las manos del alfarero, no nos destruye, sino nos transforma. Y esa es la esperanza que Isaías nos da en este texto, que el Señor nos da en esta mañana a cada uno de los que estamos aquí hoy. Así es, Carol. Y es que, digamos, aquí el profeta está hablando de ese momento donde el Señor regresará de nuevo. Podremos ver cómo trae esa justicia, cómo da castigo a los que lo merecen, pero también se expone. Y se expone de la manera siguiente. Dice, la verdad es que perfectos no somos. O sea, bien no estamos contigo. Y el clamor es, no nos recuerdes así, no nos trates así, no te enojes demasiado, dice esta versión, ¿verdad? No procures ese enojo que es bien merecido, porque la verdad es que nosotros podríamos alcanzar salvación. La respuesta es no. Nosotros nada de lo que hacemos y luego va a elaborar, nuestras mejores obras son un trapo de inmundicia, o sea, lo mejor de nuestros intentos de obras de santidad, de obras buenas al prójimo y demás, mis amigos, no nos alcanzaba para ser santos, ser puros totalmente y ser encontrados buenos delante de un Dios perfecto. ¿Qué tuvo que suceder? El Señor Jesús tuvo que dar su vida y a través de Él nosotros nos vemos de manera diferente. Y entonces es este recuerdo que hace Isaías donde dice, nosotros solos no podemos, te pedimos que tú nos presentes a ti mismo, ¿verdad? Y eso es el clamor de todos los días, esa es la oración de todos los días, pero también, mis amigos, eso es, creo, el caminar donde debemos ser humildes y reconocer, necesitábamos que nos rescataras, pues. Y es increíble porque a través de la lectura que estamos teniendo y los comentarios de cada uno de ustedes, a mí me regresa esa expresión que en algunas ocasiones hemos dicho, déjate querer. Déjate querer. Y en Guatemala tenemos una expresión que le decimos, no seas arisco, ¿verdad? O sea, déjate querer. Y eso comienza y va de la mano cuando nos reconocemos que Dios es nuestro Padre. O sea, salimos de una negación y entendemos que somos barro en sus manos y que Él nos va a modelar. El gran problema que tenemos es que aún así reconociendo que Él es nuestro único y suficiente Salvador, nosotros queremos seguir siendo el Dios de nuestra propia vida. Y no nos dejamos moldear, sino que queremos seguir haciendo las cosas de acuerdo a nuestros criterios y las cosas no están saliendo como es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, sino que simplemente están saliendo de acuerdo a mi concepto de vida. Y mi concepto de vida no la he dejado en las manos del Padre para que me modele, para que moldee una nueva vasija. Una nueva vasija. Creo que hay una riqueza muy grande en esto, pero todo comienza con Él. Todo comienza con Él y termina con Él. Y en el proceso, y en ese proceso, nosotros probablemente vamos a tener fracturas y Él nos va a reconstruir una vez más, siempre y cuando nos dejemos querer. Fíjate que te es llena la boca de razón, amigo. Y cuando leímos el versículo 8, ustedes se dan cuenta, dice aquí, pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Miren, qué confesión, ¿verdad? Aquí del pueblo. Nosotros somos el barro y tú eres quien nos da forma. Todos nosotros somos obra de tus manos. Y después viene esto a mí que me conmueve porque dice, no te enojes demasiado, ¿verdad? Así como dice, Señor, o sea, somos tan imperfectos, somos tan malos, somos tan quebrados, somos tan rotos, pero no te enojes demasiado, Señor, ni tengas presente nuestra iniquidad todo el tiempo. O sea, por lo menos que no se te venga siempre eso, pero sí somos así. Toma en cuenta que todos nosotros somos tu pueblo. Y entonces esta parte a mí me encanta entenderla. ¿Por qué? Porque es la súplica de una persona que se reconoce rota ante Dios. Amigo, saben que ayer compartiendo con un grupo de hombres yo les decía, previa a la caída viene la arrogancia, de verdad, y la altivez. Es algo que Dios no tolera. Y por eso es que Dios al arrogante, al altivo lo mira de lejos, pero lo humilde alcanza misericordia. Es aquella persona humilde y que tiene el corazón quebrantado. De hecho, cuando yo leo Isaías 66, dice, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. O sea, a veces tú estás, Señor, ¿cómo hago para que me bendigas? O ¿cómo que encuentro tu bendición?
Son 3 pequeñas condiciones. Una de ellas es humildad, que no es sentirte menos de lo que eres. Tú no eres basura. Tú eres una obra maestra de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduvieras en ella. Eso dice Dios que eres. Eso está en Efesios 2:10. Entonces tú eres eso. Pero la humildad es reconocer cuán grande es Dios. O sea, eso es la humildad, y agacharte un poco, luego arrepentirte, esa capacidad de decir, no puedo. Y la verdad es que sin ti, Señor, perdóname, pequé, fallé, la hice mal. Y luego los que tiemblan ante su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra dice y revela quién es Él y quiénes somos nosotros. Y Ricky, cuando yo tengo esa conciencia, papito, no hay otra cosa más que agachar la cerviz y entonces decir, Señor, tú eres el hacedor, yo solo soy en tus manos, como eran en mi pueblo, I'm in the Potter house. Pensé ¡Ay, que iba a decir papá! algo O sea, así. sí. Todavía lo tuve que procesar. Ajá. Es que siento- es la casa del alfarero. Estás en la casa donde Él te está dando forma, donde Él está en esa rueda. ¿Te acuerdas de aquella canción de Dale forma a mi vida? Es una cosa. Hoy miércoles del recuerdo. Miércoles de Yo recuerdo. pensé que iba a Tenemos cantar a la varias. casa de la- tenemos de- varias. Maestro Vengo, ¿sabes? La Esa casa canción. de Sí, maestro sí. también es otra buena, también es del recuerdo. Pero y cuando vemos esto, yo quiero solo apuntalar algo en ese: no te enojes demasiado y no te enojes en exceso. Cuando estamos en las manos del alfarero, tenemos que reconocer algo. Carol, decías, no queremos ser de esa tacita que escurre. Tenemos que ser transformados, tenemos que ser corregidos. La corrección no es un enojo en exceso. Claro. La corrección es que Dios le moleste tanto nuestras obras de maldad, nuestras obras de inmundicia, que tuvo que hacer algo. Y al hijo que ama, corrige. O sea que sí va a haber un proceso de corrección. En medio de ese proceso de corrección, lo que Dios no deja es que que esa santidad suya se exprese de manera en que seamos destruidos, sino en manera de que seamos transformados. Y ese no te enojes demasiado, es, sabemos que tienen que venir esos procesos de corrección. Y como bien lo han descrito ustedes, cuando estamos siendo formados como que fuéramos barro, vamos a ser sometidos a presiones, vamos a ser sometidos a temperaturas a veces extremas, pero todo lleva un propósito, y es hacernos una vasija útil, hacernos de una manera que ahora nosotros podamos servir, habiendo sido barro, ahora tener una intención correcta. Sí. Entonces, es esta tensión en necesito ser corregido, necesito ser transformado. No me gustaría, pero entiendo que necesito tu intervención. Y yo creo que iba tan de la mano con lo que decía Antulio acerca del orgullo y la arrogancia, porque yo fui orgullosa y arrogante. Yo creí que no necesitaba a Dios, que yo era muy pilas, así como describe, ¿verdad? Yo era muy pilas sola, no necesitaba a Dios, yo sabía qué hacer. A mí me instruyeron a tú estudiar, trabajar y ser independiente y no le respondas a nadie más que a tus valores. Y sí, a un Dios, pero era un Dios que yo podía manipular, entre comillas, a mí, a lo que, ¿verdad? Ay, Diosito, haceme A su concepción de Dios. Exactamente. Entonces estaba muy equivocada, muy arrogante. Esa es la verdad. Y yo te quiero hablar a ti que tal vez vas en el carro por ahí y dices, no, pues estos religiosos que están hablando. Yo quiero decirte que si tú te crees que eres suficiente, que no necesitas a nadie, que tu trabajo y tú contra el mundo, o que tu pareja y tú contra el mundo, o que cualquiera y tú que no sea Dios contra el mundo, quiero decir que entonces estás siendo arrogante. Todos los que no reconocemos que necesitamos a Dios somos orgullosos y arrogantes. Entonces, quiero invitarte a que si nos estás viendo, consideres esto y decir, bueno, tal vez sí, porque Antulio lo dijo sabiamente, y eso dice la Biblia. Antes de la caída viene la arrogancia, y eso me pasó a mí. Antes de ser rota como barro, era muy arrogante. Entonces, es mejor uno solito ponerse en la rueda del alfarero, uno solito llegar y ablandarse Aquí vine. y decir, Señor, va a doler, pero tú vas conmigo, a que lo tengan que quebrar a uno porque uno no entiende, ¿verdad? Y no son palabras que a uno le gusta escuchar, porque uno quiere que le digan, todo va a estar bien, tú solito. No, pues con el Señor no es así, ¿verdad? Y hay una parte acá que pudiera ser una trampa. Y le voy a decir desde mi punto de vista cuál pudiera ser. Aquí el autor Isaías lo que está diciendo es que parte del punto que somos trapo de inmundicia, pero eso solo es un diagnóstico para arrancar el proceso. Ajá. No es un estado permanente. Correcto. O sea, esa es la idea. Y puede ser que muchas personas podamos caer en la trampa de decir, no, soy un trapo de inmundicia, ¿yo qué voy a Así hacer me de quedo. mí? Y entonces ese es su estatus, eso es su estatus. Y no dan el siguiente paso, que es dejarse moldear.
porque de alguna manera estamos jugando como el truco aquel de peco, me confieso y empato, ¿verdad? O sea, se trata de eso. Se trata de que escalemos un peldaño hacia arriba, obviamente, y que podamos tener un cambio, porque de alguna forma, pregunto, ¿yo quiero hacer un trapo de inmundicia? ¿Queremos hacer un trapo de inmundicia? No, o sea, es un punto de partida, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que cada vez escalar y escalar y escalar. Buenísimo. Y no victimizarnos, porque esa pudiera ser una forma de arrogancia, pudiera ser una forma de Falsa arrogancia. humildad, ¿no? Sí. Y tarde o temprano, si te percatas, cuando esto del contexto de trapo de inmundicia es comparado con Dios, ¿verdad? Claro, o sea, nosotros, nuestras buenas obras humanamente. Ahora, de hecho, el Proverbio 16, 18, al que hacía mención, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Miren ustedes, así como eso, ayer yo meditaba tanto en eso, o sea, antes de la caída viene esa altivez del espíritu, cuando uno se llena de soberbia, somos altivos, es en el espíritu, ni siquiera lo tenés que decir, pero se huele, una persona altiva. Pero ¿sabes qué? Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez, pero hay una fórmula, ¿y cuál es? La humildad. Es quebrar la cerviz, es agacharnos, es humillarnos ante el poderoso Dios. Y por eso creo que vale la pena mucho que oremos en este tiempo para que podamos decirle, Señor, yo necesito de ti. O sea, yo como decía aquella canción, necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a vivir un día a la vez. O sea, necesitado. Yo soy necesitado. Creo que sin Cristo nosotros no podemos, con Él somos más que victoriosos. Y ese es el tema. No queremos dejar de decir, ay, sí, soy un trapo de inmundicia. No, en Cristo tú eres más que victorioso, pero antes tenemos que quebrar la cerviz un poquito, agachar el rostro ante el Señor, humillarnos ante su presencia. Y de eso se trata. Así que, Guillermo, ¿qué te parece si oramos? Oremos para darle al Señor este espacio. Decirle, Padre, necesitamos de ti. Somos barro en tus manos. Así es, Padre. Gracias infinitamente te damos por dejarnos escuchar esto que hemos estado compartiendo en esta mañana y que sea el punto de partida para reconocer una vez más que te necesitamos, que queremos ser barro en tus manos para que puedas moldearnos de acuerdo a tu corazón. Tenemos un punto de partida y es nuestros pecados y nuestra historia y nuestras heridas. Sin embargo, hoy queremos entregarnos a ti para que tus manos sean las que moldee y podamos ser una vasija que te agrade y que te enaltezca, Señor. Hoy te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, estamos llegando a la parte final de este tiempo y queremos despedir este segmento de sanidad para el corazón. Entonces, ¿qué historia querrá Dios que tú escribas? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, quiero ser ese barro en tus manos? Llévame a ese lugar, alfarero, porque va a dolerte. Sabes que cuando el alfarero está quitando las impurezas, lo que decía Ricky, va quitando esas cosas que como duelen, finalmente cuando uno ve una tacita y dice, ¡ala, qué bien acabada está! Ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios, qué belleza, arriba, todo lindo, los colores azulgrana. Usted dice, qué cosa más divina. Era intencional. ¿Cómo? No, se me vino en el momento. Hoy quemé a la taza, pero no. Pero cuando usted mira una taza terminada, sobresale de lo blanco. Sí, por supuesto, siempre. Pero ¿sabes qué va a pasar? Esto ya no tiene impurezas. Ya quedó listo. Así quiere usarte Dios. Así que con eso queremos dejarte este segmento. Volvemos. Tus días están escritos por la mano de Dios. En Él no existen las casualidades. Tienes un propósito divino, porque tu vida es parte de la gran historia. Y le pedimos al Señor Dios Todopoderoso que abra tu corazón. Si tú tienes esta pregunta, ¿puedes confiar en Dios cuando te han hecho daño? Y que quédate con nosotros porque leeremos algunas historias que darán respuesta a esto. Veamos, al parecer, e incluso desde su propia perspectiva, Darío y Alejandra tenían un matrimonio decente. Ambos provenían de familias íntegras que asistían a la iglesia y en las que se honraba a Jesús. En sus primeros años de matrimonio tuvieron 4 hijos, espaciados 2 años entre cada uno. Alejandra recuerda, estábamos en el modo de subsistencia, matrimonio joven con varias personas pequeñas, pero creíamos que estábamos bien, considerando lo ocupadas que eran nuestras vidas. Un día, Alejandra vio un aviso de un retiro de fin de semana para matrimonios cristianos en un hotel cercano.
decidió que su matrimonio podía necesitar algo de inspiración y renovación, por lo que le preguntó a Darío si podían asistir. Él estuvo de acuerdo. El sábado por la mañana del retiro, uno de los oradores habló de los peligros del contenido para adultos. Después de la sesión nocturna, Alejandro y Darío compraron un poco de helado y lo llevaron a la habitación. Ahora estaban sentados en la cama disfrutando de las calorías nocturnas y de una conversación animada. El hombre habló hoy sobre el tema de contenido para adultos, comentó Alejandra con naturalidad. ¿Has visto pornografía alguna vez? Como una nube que oculta lentamente el sol, una sombra pasó por el rostro de Darío. Sí, contestó, algunas veces. ¿No estoy lo suficientemente delgada? Ese fue uno de los primeros pensamientos que ella recuerda haber tenido en esa ocasión. Pasaría algún tiempo antes de que llegara a comprender y creer que este problema no era acerca de ella, aunque la afectó profundamente. Al encontrar que la respuesta de Darío no era satisfactoria, Alejandra presionó y buscó más información. En ese momento sabía muy poco acerca de la pornografía. No se hablaba mucho de eso en ese entonces, así que todo el asunto le resultaba extraño. Pero en las 2 horas siguientes, en las que Darío confesó una adicción de mucho tiempo a la pornografía, se dio cuenta de lo despistada que había estado. Se quedó allí, paralizada, mientras él describía un patrón de mentira. Darío nunca había confesado este secreto a nadie, ni siquiera a sus compañeros más cercanos. A partir de su primera exposición en la secundaria, la pornografía había sido para él un medio de defensa y escape. Al igual que las drogas o el alcohol, esto era algo a lo que él corría cuando las cosas se ponían difíciles. El hombre esperaba que las relaciones en el matrimonio satisfacieran todas sus esperanzas y sueños y que le quitaran los deseos. Pero se había dado cuenta de que ni siquiera la intimidad matrimonial podía satisfacerlo. La historia continúa de esta manera. En medio de esta prisión autoimpuesta, Darío había tratado de comprometerse como esposo y padre. Sin embargo, admitió, cuando tienes un pecado como este en tu vida, te encuentras en una batalla constante contra Dios. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Darío tragó saliva y contuvo las lágrimas. Incluso después de todos estos años, esta seguía siendo una parte difícil y humillante de su historia. En los primeros años de matrimonio, Darío había sido cuidadoso en sus búsquedas en línea, intentando evitar que su esposa u otras personas lo detectaran. Pero con el tiempo abandonó la prudencia y adoptó una actitud de ¿qué me importa? Al recordar se dio cuenta que ese fue el momento en que esta práctica se convirtió en una adicción total. Durante esa primera noche de insomnio en el hotel, después de la confesión de Darío y todavía luchando por recobrar el aliento, Alejandra le escribió a su esposo una carta en la que le expresaba su consternación por lo que había descubierto, pero en la que también afirmaba su compromiso de ayudarle si él estaba dispuesto. Le dijo, cuando nos casamos prometí para bien o para mal, y este es el mal, en la enfermedad o en la salud, y esta es la enfermedad. Sin embargo, ¿podría volver a confiar en él? Habían habido muchas mentiras, mucha traición, y ella era dolorosamente consciente de que volver a su relación a un lugar saludable sería una lucha. Cuando volvieron a casa disgustada por lo que había sabido, Alejandra quiso quitar las sábanas de la cama. Recuerda haber hecho sándwiches para los niños mientras pensaba, mi esposo me ha sido infiel. Ella tenía que seguir moviéndose, continuando con su vida diaria mientras cargaba ese enorme peso. Las semanas siguientes fueron difíciles, en especial para Alejandra. Confesar su secreto había sido una experiencia liberadora para Darío. Por medio de la sinceridad, la humildad y el arrepentimiento, la carga que había llevado todos esos años se había quitado de sus hombros. Pero ahora, esa carga se había transferido a Alejandra. Darío y Alejandra contactaron a un consejero cristiano y él escuchó atentamente la historia. Darío no retuvo nada, exponiendo por completo su pecado. Y el consejero fue sincero con Darío respecto a las consecuencias. Esta es una herida abierta en este momento y va a dejar una cicatriz. Hasta el día de hoy, Darío lamenta profundamente el dolor que le causó a su esposa. No obstante, a medida que el Señor seguía tratando con Darío y comenzaba a sanar su matrimonio,
Alejandra descubrió que su propio corazón también estaba expuesto. Poco a poco, oiga esto, como un proceso, poco a poco, fue dándose cuenta de que necesitaba sanidad tanto como Darío. Una y otra vez, Darío le pidió a su esposa que lo perdonara. Y aunque Alejandra lo intentaba, descubrió que le era difícil deshacerse de su resentimiento. Entonces, un día Alejandra escuchó a un pastor decir que perdonar implica la disposición de pagar una deuda de otra persona. Escuche bien eso. Perdonar implica la disposición de pagar una deuda de otra persona. Y algo hizo clic dentro de ella. Esa noche le dijo a Darío: te perdono, pagaré la deuda. Mi pecado no es menos feo que el tuyo y necesito a Jesús tanto como tú. Alejandra cree que a partir de ese momento el viaje de ambos dio un giro. Ahora, años más tarde, ella afirma con ternura: si no hubiéramos atravesado por esto, habríamos permanecido en un matrimonio mediocre. Nuestra crisis sacó 1 tonelada de dolor, pero nuestra relación se ha vuelto muy real. Darío concuerda: Alejandra no tenía antes todo mi corazón, ahora lo tiene. Alejandra es sincera en cuanto a los problemas actuales. En ocasiones, dice Alejandra, cuando Darío se va de viaje, suelo entrar en pánico o surge el recuerdo: soy humana, no puedo olvidar. Ahí es cuando clamo: Jesús, necesito que me ayudes a volver a perdonar. Qué impresionante, ¿verdad? Ustedes como que es un proceso definitivamente. Ahora, dice que Darío aún batalla a veces con la tentación. Sabe que siempre será vulnerable en esta área en la que entregó mucho terreno al enemigo, pero ha demostrado verdadero arrepentimiento al adoptar un estilo de vida de responsabilidad total y de caminar en la luz, con su esposa y con un grupo de hombres con quienes se reúne regularmente. Una y otra vez, tanto Darío como Alejandra se recuerdan cuánto necesitan el Evangelio y cómo deben de mantener sus ojos fijos en Jesús. Comprenden que este viaje no se trata solo de ellos. Durante un tiempo, Alejandra sintió que ninguna de sus amigas cercanas podía identificarse con su experiencia. Se sentía aislada y sola, pero luego empezaron a surgir de la nada mujeres que enfrentaban retos similares en sus matrimonios. A surgir de la nada, ¿verdad ustedes? En los últimos años, Dios ha usado a Darío y a Alejandra para ayudar a otros que están atrapados en este engaño particular. Han visto a Dios convertir en belleza las cenizas de su matrimonio y saben que Él puede hacer lo mismo por otros. Qué esperanzador esto. Esperanzador. Y la historia creo que trae demasiadas cosas que podemos compartir y hablar, a ver si nos da tiempo. Sin embargo, hay un par de cosas interesantes. Él dijo algo a lo que le tenemos que poner atención. No solamente la corrección o la enseñanza que hoy podemos tener, pero dice, al recordar se dio cuenta de que ese fue el momento en que la práctica se convirtió en adicción total. O sea, él sencillamente buscaba momentos de ser cuidadoso, que nadie lo detectara. Después dijo, ¿qué me importa? Y se soltó. Entonces, la práctica se volvió una adicción total, completa. Eso es lo más peligroso. Tú te conviertes en aquello en lo que te comprometes. Pero si tú empiezas a practicar ciertas cosas, no te das cuenta en qué momento pasas de una práctica a una adicción. Y después la adicción se vuelve dueño de ti. Ese es el gran problema de las adicciones. Y tú tienes que tener cuidado, yo tengo que tener cuidado como seres humanos, porque luchamos con cosas constantemente. Y pequeñas cosas se pueden volver adicciones enormes de las cuales pues somos cautivos. Por eso dice aquí al principio, Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, Darío, cuando tragó saliva y contuvo las lágrimas, se quedó muy impactado por eso, porque después tuvo que luchar por todo un proceso que lo tomó de jovencito, lo tomó de pequeñito o de niño y que era un mecanismo de defensa, pero no se dio cuenta la gran ventana que había abierto. Y creo que ahí está el riesgo para iniciar la plática. Yo creo que Antulio, usted y yo nos sentamos a hacer los comentarios juntos. Porque yo quería resaltar justamente eso, que dice la lectura que en el momento que él dijo, ¿qué importa? Ya me voy como niño en resbaladero mojado. Allí fue el momento donde se convirtió en una adicción y fue la soberbia, fue el orgullo, donde dijo, ya no me importa si le hago daño a nadie. Y ahora quiero poner la otra parte de la moneda, que es cuando su esposa entiende que ella también tenía sus asuntitos que resolver y ella dice, te perdono. Y ahí ella soltó. Entonces son dos extremos y creo que ahí es donde Dios nos quiere mostrar que nosotros muchas veces podemos tener la actitud de orgullo y nos va a ir mal, como lo hablábamos desde el principio, ¿verdad? El orgullo solo es la antesala a cosas muy malas. Pero
el entregarle al Señor, porque dice que ellos buscaron un consejero cristiano, y aquí quiero subrayarlo con mayúsculas y fosforescente, es, por favor, si usted va a buscar ayuda, busque a alguien que tenga al Señor en su corazón. Porque he escuchado comentarios de psicólogos que dicen que la pornografía es buena y eso no es bueno. Exacto. Hay que poner los puntos sobre la I. Eso no lo aprueba el Señor y es algo que es una práctica más común. Cerrando el paréntesis, regreso a nosotros necesitamos entender que en el momento que le pedimos, Señor, nos reconocemos, doblamos la cerviz y decimos, necesitamos ser hechos pedazos porque ellos fueron destruidos o deconstruidos para ser construidos de nuevo. Y es un proceso que no nos gusta, pero como decía al principio de la lectura, ellos ya estaban cómodos. Y muchas veces la comodidad no es la excelencia que Dios tiene para nosotros. No, y es interesante porque al final de cuentas estaban cómodos en el silencio. Claro. No había salido a luz esta situación. Y cualquiera pudiera decir que estamos hablando de un problema netamente sexual y de pornografía, y probablemente ese sea nada más el contexto que sirve para hablar de perdón y restauración. Porque en realidad la dama tenía, como usted bien dijo y lo describió al estilo femenino, sus cositas. Sí, muy puntual, Cara. Y ahora, ¿qué cositas pudo haber tenido, verdad? Que para el hombre pueden ser tan dolorosas como para una mujer enterarse de que su esposo practica la pornografía, la masturbación o puede tener una situación extramarital. Todos aquí hay ropa colgada por todos lados. O sea, todos somos pecadores y todos necesitamos esa situación. Y no quiero minimizar el asunto, porque no lo quiero minimizar bajo ningún punto de vista. Pero está más que una historia de morite chula, no sabías lo que el Darío estaba haciendo y que nos quedemos ahí. Vayamos y escalemos un paso hacia arriba y nos ubiquemos en el carácter de esa mujer que pudo haberle dicho no a todos los comentarios. Deja lo que estás haciendo ahí, claro, andate de ahí, lo va a seguir haciendo, ahora. Así son todos. Ella consultó con su padre y se dejó moldear como barro ahí en el proceso de perdón y restauración. Y cada vez, y lo trascendente de esto es que ahí no resolvió el asunto completamente. Ella lo tiene que resolver frecuentemente. Y todos tenemos que resolver frecuentemente. Y de eso se trata esta pequeña historia, mi querido Ricky. Miren, hay tanto que, ¿verdad? Ustedes, el tema del proceso del orgullo, cuando normalizamos un pecado, nosotros nos ponemos en el lugar de Dios. Y al ponernos en el lugar de Dios, nosotros deberíamos ser suficientes entonces para salvarnos. Pero no lo somos. Y yo le escuché esto a Antulio, le aprendí hace, puede decir algunos años para no decir. Algunos meses. Recientemente. Antulio, nos has enseñado donde está tu justificación, está tu pecado, ¿verdad? Claro. Wow. Y donde este hombre se justificaba, no, todos lo hacen. Donde cualquier mujer pueda justificarse, todas pasan esto. Todos viven de esta manera. Mire, donde usted se justifica, no necesita la justicia de Dios. Ahora, el tema de la justicia de Dios es que Él pagó a través de Jesús. Por eso es tan importante entender que tenemos a un Dios justo. Leíamos en Isaías que Él podría deshacernos. Tiene toda la autoridad para hacerlo. Pero Él decide perdonarnos. Y esa decisión de perdonar es lo que esta mujer hizo y lo que cada cónyuge debemos hacer en nuestro matrimonio. Ustedes, bien resumido, las cositas que cada uno tendrá, ¿verdad? Van a necesitar esto. Ahora, también resaltar este proceso de confesión. Ustedes miren, cuando este hombre le confiesa a su esposa, sucede este intercambio, ¿verdad? Donde ya no es mi carga, es tuya. Y también entender que el proceso de perdón es eso, un proceso. No es tan fácil de, mira, agradecer que te conté, pues, ¿verdad? Sí, Darío pudo haberse puesto también, ay, mira, o sea, te conté, ya saqué esto. ¿Cuántos hombres cuentan esto, confiesan? No, pero ahora ella tenía que entender qué hacer con el dolor de su corazón. Al final estamos lidiando con dolor y el único que ha sido probado en la historia, el único que puede lidiar con el dolor bien es Dios. Y por eso necesitamos acudir cuando duele tanto a Dios y Dios puede hacer algo con nuestro dolor. Por eso me parece tan esperanzador esto, porque no se queda en, mira, confesaban, bueno, se separaron y ahí decidieron dejar de pelear por el matrimonio. Siguieron
peleando por su matrimonio, no en el matrimonio. Eso es Y hubo un maravilloso. proceso, ¿verdad? Hubo un proceso. Y hubo un proceso. Y me gusta mucho lo que decís porque creo que debemos de entender, ¿verdad? Cuando uno justifica, por ejemplo, él puede haber contestado, mira, dale gracias a Dios que no estoy en un adulterio, pues, no me he metido con una mujer. Ajá. Solo fueron imágenes, ¿no? ¿En dónde estoy pecando? O sea, pero en el proceso del retiro, cuando ella lo confronta, él le dice sí. Y acepta su pecado, fíjate vos. Y esa parte a mí me llama la atención. No minimiza lo que está haciendo ni se justifica. Sin embargo, él cumple, creo yo, y cumple con un proverbio. Es el proverbio 28:13. Y ese dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y los abandona hallará misericordia. Hay dos condiciones, ¿verdad? O sea, el que está cubriendo su pecado no va a prosperar. O sea, de verdad no va a tener esa plenitud de matrimonio, esa plenitud de vida. Pero el que los confiesa y se aparta. Alcanza misericordia. Fue lo que le pasó en este caso a Darío. Sin embargo, también me llama la atención cómo Dios probó y trabajó con ellos. Porque ella dice aquí, y dice, confesar su secreto había sido una experiencia liberadora para Darío, y lo que vos decías, pero le tiró una carga a ella, vamos, sí. Una carga. Y muchas veces tenemos que entender los procesos. Yo recuerdo una anécdota de una persona que fue a un retiro, y cuando regresa al retiro le viene a confesar a su esposa absolutamente todo lo que ha hecho en su vida. O sea, ese matrimonio terminó en divorcio. O sea, honestamente terminó en divorcio. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que no le tenga que decir a la esposa, pero todo tiene un tiempo. O sea, él tenía que esperar, ¿verdad? O sea, hay que tener sabiduría para eso. Ahora, ¿qué sí no podemos hacer? Tapar el pecado. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso va a salir a luz y va a ser peor de muchas maneras. Entonces sí creo que vale la pena. Y como ella bien decía aquí, ¿verdad? O sea, Dios le mostró que también él había perdonado cosas a ellas, tal vez no tan profundas o no una adicción tan grave, pero al final todos somos pecadores. O sea, para Dios no hay pecaditos y pecadotes. Todos somos pecadores. Y querido amigo y amiga que nos estés escuchando, cuando estamos llegando a este punto de la lectura, es aquí cuando uno dice, es que usted, pastor, no sabe, es que Ricky o Carol o Guillermo, ustedes no se imaginan lo que yo estoy viviendo. Pero ¿saben qué? Al contexto de lo que puedas estar viviendo, ponle que tú tienes tu porción de pecador. Para que te ayude a balancear un poquito. No justificará a la otra persona que esté mal, pero sí es una llamada de atención de parte de Dios. Y Dios está en el proceso, amigos. Dios está en el proceso. Dios nos está permitiendo cosas. Y no se trata tampoco de que nosotros estemos estimulando el pégame pero no me dejes. Exacto. No se trata tampoco de eso. Creo que hay que poner límites en cualquier circunstancia y saber si es un genuino proceso de restauración. Ahora, hay algo que me encantó que decía la dama, y es que es una enfermedad. Fíjense pues, en una enfermedad, cuando tenemos un proceso, vamos a hablar del cáncer o de otra situación complicada en la familia, no necesariamente al primer medicamento se alivia la persona. Este es un proceso difícil y la analogía de enfermedad me parece muy propia porque es entender que el proceso de la enfermedad muchas veces las personas se curan y otras veces no se curan. Y ahí es donde tenemos que tener el límite de una enfermedad, es el pasar a la presencia del Señor con toda seguridad. Pero de estos casos se trata probablemente de decir, ok, perfecto, escoge o la enfermedad o la sanación, porque se puede escoger. Y se puede lograr cambios radicales si se utiliza el mejor medicamento, que es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios hace que estas situaciones en enfermedad se conviertan en historia. Fíjense, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si esta mujer, con una ingenuidad tremenda que ella llega, porque ella llega con una ingenuidad tremenda, mi gorda, llega y se entera y le pregunta así muy casualmente, mira, ¿y vos has visto pornografía? Y no tenía idea de la bomba. Ni idea de lo que estaba sucediendo. Y muy seguramente en el camino se contaminó también, porque hubo gente que muy sanamente la ha de haber aconsejado y hubo mucha gente que probablemente la contaminó. Pero el problema es que ella al final llevó la situación a la cruz. Sí. Y ahí es donde empieza el proceso de sanación y a curarse la enfermedad para toda la vida. A la gracias. Y solo, Carol, por el tiempo, para decir algo, porque estamos por terminar el segmento, y si es una buena analogía, que sí lo es, definitivamente, sí queremos dejar muy claro, y Carol dijo una cosa que me llamó la atención, hay psicólogos que podrían decir que la pornografía es buena porque o ayuda a liberar o a no pecar. Perdónenme. Y a pesar de que estamos mencionando cualquier tipo de cosa y la analogía de la enfermedad, claramente es un pecado. O sea, no hay otro camino. Es un pecado y los pecados necesitan perdón de Dios, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una persona no puede pedir perdón por tener cáncer. O
O sea, es una enfermedad, ¿verdad? Claro. Pero por tus pecados hay que pedir perdón. Y por eso aquí dice al final, dice, ha demostrado este hombre, Darío, un verdadero arrepentimiento al adoptar un estilo de vida de responsabilidad total y de caminar en la luz con su esposa y con un grupo de hombres para responsabilidad. Claro. Eso es vital, querido amigo. Entonces, tengámoslo claro, porque de los pecados nos tenemos que arrepentir y pedir perdón para que entonces alcancemos misericordia y apartarnos y no regresar. Entonces, es muy, muy importante eso. Carol, yo quisiera pedirle que en esta parte final oremos por las, en este caso por las damas que han estado pasando esas dificultades y que de repente están con falta de perdón, con dificultades, o sus esposos están en estas situaciones. Y obviamente también por los hombres, porque creo que al final todos podemos estar en esas mismas situaciones con nuestros cónyuges. Me decía por ahí una vez Ricky Marroquín, fíjate, que la pornografía a esta altura del partido ya casi está igual entre hombres y mujeres. Imagínate eso, Ricky. Oramos. Padre, vengo en la autoridad que tú nos das como hijos tuyos, hablando en el nombre de Jesús a cada corazón roto, Señor. Me dirijo a las mujeres especialmente, Señor, que están en tu corazón, Jesús. Oro por cada mujer que está oyendo este material y siente que hay dolor, que hay una herida que ha permanecido por años, que ha guardado silencio, Señor, que hoy se está dando cuenta que tiene que hablar. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que estas mujeres levanten su mano y su clamor hacia ti, que eres el único que puede calmar el alma angustiada de la aflicción. Oro en el nombre de Jesús para que estas mujeres busquen en otras mujeres sabias que te amen un consejo atinado, Señor. Oro para que los corazones rotos hoy encuentren consuelo y estén dispuestos a tener la valentía de, como la vasija en el barro del alfarero, sea quebrada, pero también limpiada y restituida, Señor. Hablamos palabras de esperanza, de fe, de perdón, decirte que hoy no tienes por qué dejar un matrimonio, Señor. En ti todo puede ser restaurado, especialmente y primero tu corazón. Yo hablo en el nombre de Jesús para que la paz de Dios llegue a ti, a tu hogar, y puedas saber hoy que en Dios hay esperanza y fuerza para que salgas adelante de este tiempo. Lo oramos en el poderoso nombre de Jesús y en la autoridad del nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué poderosa oración. Gracias, Carol. Y luego de este breve corte vamos a continuar con más crecimiento personal. No se vaya. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Veamos lo que nos dicen los autores acerca de Laura. Laura se arregló para llegar a mí al frente del auditorio después de oírme hablar. Tenía el corazón abatido. Y Laura dice, nunca imaginé que sería una esposa divorciada de pastor de más de 70 años luchando por sobrevivir y encontrar algún sentido de propósito para mi vida. Cuando era niña, cuenta la historia, Laura asistía a la iglesia casi cada vez que las puertas estaban abiertas. Se sentaba en primera fila y admiraba a la esposa del pastor. Laura quería ser como esa mujer cuando creciera. Conoció a su esposo Eric en la iglesia. Se casaron y asistieron juntos a la universidad bíblica. Tuvieron 3 hijos, plantaron 2 iglesias y disfrutaron servir juntos al Señor durante muchos años. Cuando llegaron a la mediana edad, la junta directiva de su iglesia comenzó a tener algunos desacuerdos con Eric y él renunció. Durante el siguiente año experimentó un tiempo oscuro, luchando con el dolor, el desánimo y la falta de dirección y visión. Lo que Laura no sabía en esa época era que durante ese tiempo él también le ocultaba algo. Una noche, cuando la familia estaba reunida en la planta baja para celebrar el cumpleaños de Laura, Eric la llevó a un lado. Ya no puedo hacer más esto, le informó. ¿Qué no puedes hacer ya más?, replicó Laura. Estar casados, contestó Eric, sin alterarse. El corazón de Laura se paralizó y luego se rompió en 1.000.000 de pedazos. Eric le confesó que había vuelto a contactar en línea con una antigua novia de la universidad y que había decidido que ella lo haría feliz. Quería el divorcio. Laura oró, rogó, le suplicó que cambiara de opinión, pero divorciarse era lo que él deseaba y en última instancia ella le permitió que se saliera con la suya. Sus hijos estaban devastados, igual que muchos amigos que lo habían conocido por muchos años. Nunca, en 1.000.000 de años, Laura se habría imaginado divorciada. Sin embargo, ahí es exactamente donde fue a parar después de 32
años de matrimonio. Para sobrevivir debió vender su hermosa casa y luchar por encontrar un trabajo en un mercado que no valora las credenciales de señora, madre y esposa de pastor. Uy, qué fuerte, ¿verdad? Esta no es una de esas historias en que alguien ora y confía en Dios y como resultado, Él junta con cuidado todas las piezas rotas y las devuelve con un hermoso lazo en la parte superior. Es más, la mayoría de nuestras historias no son así. Seguimos viviendo en un mundo destrozado y caído, donde el pecado crea desorden y sus consecuencias se sienten a veces por generaciones. Algunos de esos desórdenes no se limpiarán en este lado de la eternidad. Mientras tanto, caminamos por fe, confiando en que la presencia y la gracia de Dios nos sustenten cada día aquí y ahora. La infidelidad de Eric ha hecho realmente difícil la vida de Laura. No hay manera de evitarlo, pero ella se aferra a su padre fiel, quien ha prometido estar a su lado, suplirle las necesidades y guiarla en cada paso del camino. Ahora regresamos a la historia de Laura y dice, después de nuestra conversación, Laura me escribió, a diario llego delante del Señor y pongo mi vida a sus pies. Decido confiarle mi historia en esta etapa de mi vida, aunque no haya resultado como yo quería. Aún en mi soledad y desilusión, Dios está allí y yo confío en Él. Qué valentía. Si bien los detalles de estos relatos y del tuyo y el mío son diferentes, lo que es igual en todo es que otras personas nos han hecho daño y que nosotros también hemos hecho lo mismo contra otros. ¿Qué significa entonces confiar en que Dios escribe tu historia cuando otros te han hecho daño, tal vez gravemente y quizás sin evidencia de remordimiento o arrepentimiento? Vamos a ver qué es lo que significa. Confiar en que Él tiene propósitos para ti, así como para otras que son parte de tu historia y que esos propósitos se cumplirán a pesar de, o tal vez incluso a través de la maldad que has soportado. Confiar en que Él te protege y provee para ti, aunque otros no lo hayan hecho. Escucha bien esto y que te hable a tu corazón. Confiar en que Dios tratará con tus ofensores a su manera y en su tiempo. Confiar en que Dios protegerá tu corazón para que no se amarguen y mantenga como rehenes a quienes han pecado contra ti. Confiar en Él por gracia para perdonar lo que parece imperdonable. Confiar en Él, en que Él a su manera y en su tiempo redimirá e invalidará las pérdidas ocasionadas por quienes te han hecho daño. Confiar en que el Espíritu Santo puede cambiar el corazón de tu ofensor y llevarlo a una relación correcta con Dios. Es comprensible que todas estas respuestas parezcan inalcanzables e incluso ridículas, si no fuera por el hecho de que tenemos un Salvador que sabe qué es que pequen contra Él sin tener culpa alguna. Primera de Pedro nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aunque Él fue objeto de maltrato inimaginable, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pregunto, ¿ves eso? A pesar de que pecaron contra Él de la manera más atroz posible, Jesús se mantuvo confiando en que Dios escribía su historia. ¿Cuál fue el resultado? En la disposición de Cristo para soportar las heridas que le infligieron, hemos sido curados de las heridas infligidas por nuestro pecado personal y por el pecado de un mundo caído que enfrenta a una persona contra otra. Nuestros corazones se han vuelto al Padre mediante la confianza de Jesús en el Padre. ¡Qué maravilloso es eso! Aún así, cuando ponemos nuestra confianza en Dios en circunstancias tales en que nos han hecho mucho daño, Él no solo puede curarnos, sino también usarnos como instrumentos de sanidad y arrepentimiento para nuestros ofensores. Independientemente si alguna vez vivamos para ver ese fruto en esta vida, sabemos que aquel que juzga con justicia un día corregirá toda la maldad. Y yo quisiera en esta parte del programa decirle, y mire, Eric después regresó arrepentido, se casó con ella, la redimió y todos vivieron felices para siempre y sus nietos andaban con ellos todos juntos y demás. Pero no termina así la historia. La historia termina con dolor. ¿Y saben qué es aquí cuando uno tiene que confiar y decir, sabes, Dios va a redimir esto? Dios es un Dios de viudas y de huérfanos. Él es así, ese es el Dios que estamos hablando. Y si te digo algo, creo que como seres humanos tenemos que entender que estamos en un mundo caído. Y una vez, cuando estuve inclusive leyendo este contenido, pero una vez me puse a pensar en un mensaje que escuché que decía, la raíz de los problemas, bueno, la raíz de todos los males es el amor al dinero.
pero muchas veces no nos damos cuenta que lo que está pasando es un egoísmo de cada uno de nosotros. Por ejemplo, aquí Eric, no sé si te diste cuenta que dice, Eric dice, esta es la mujer que me va a hacer feliz. Sí. Fíjate vos, eso a mí me choqueó. ¿Por qué? Porque te voy a contar algo. La razón del matrimonio no es la felicidad. Dice la escritura en Malaquías, ¿qué es lo que Dios espera de la unión de ustedes? Cuando habla Malaquías a la pareja, al matrimonio, dice, Dios quiere hijos que vivan para Él. Así que permanece fiel con la esposa de tu juventud. Entonces, ¿qué es eso? Es un mandato. Ese es el plan de Dios. Ahora, a pesar de eso, tampoco estoy diciendo que entonces el matrimonio sea para vivir infelices, pero la felicidad es una consecuencia, es el subproducto de vivir un pacto matrimonial. Entonces, cuando estamos nosotros con esa tentación de querer ver quién me hace feliz, ¿verdad? Recordemos que estamos en un pacto que Dios va a respaldar. Y ese pacto hay que mantenerlo, porque si yo me mantengo ahí, va a haber una consecuencia que es la consecuencia de la felicidad. Así que, Guille, no tenemos opciones, papá. No, y a mí me parece extraordinario y muy vulnerable que lo estemos compartiendo aquí, porque el protagonista de la historia era un pastor. Imagina. Era un pastor que muy seguramente manejaba el concepto teórico con perfección, mas no lo hacía sabiduría en su vida. Y el error que podemos cometer todos es eso precisamente, que nada más estemos maquillando nuestra vida en el transcurso de nuestro peregrinaje en el ministerio, ¿verdad ustedes? Y que no estemos aterrizando todo ese conocimiento en nuestro corazón para volverlo sabiduría. Y es penoso y es sumamente doloroso. Y la idea de esta historia es que no termina con alegría, no termina, como dice, con una moña, ¿verdad? Poniéndole un listón al final y que colorín colorado este cuento se acababa, fueron muy felices y vieron a sus nietos y los cargaron. No fue así. La historia se trata de que ella pudo vivir en paz y vive en paz. De eso se trata, a pesar de las circunstancias. Porque miren ustedes, ¿cuántas familias no han sido lastimadas por la muerte violenta de alguien y saben quién fue? Wow. Y probablemente lo han llevado a cortes y lo han llevado a esto y salen libres, o accidentes de tránsito, esto y lo otro. Y ese dolor que tiene esa familia de hacer justicia y esa trampa del diablo que se vuelve venganza, ¿cómo lo trasladamos y lo procesamos como cristianos? ¿Cómo lo trasladamos y lo procesamos como cristianos? Eso es lo importante para poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y poner todos los días a la cruz ese evento para poder vivir un día más en paz. De eso se trata esta historia. Así es, así es. Yo quería agregar solo acá el tema del perdón, ¿verdad? Ustedes acá, los autores decían cómo poder soltar para no ser presa uno de aquellos a quienes no ha perdonado. Porque realmente es que uno, lejos de tenerlos a ellos presos, uno es preso de a quien no perdona. Y Romanos 12 siempre me ha confrontado con lo siguiente. Dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y con eso uno diría, bueno, qué lindo Pablo, ¿verdad? Pero es bien fácil decirlo. Continúa. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí es donde uno dice, sí, Señor, dale tú. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Un momento, ya no me gustó. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y solo quiero subrayar esto. Cuando uno dice, mía es la venganza, yo pagaré, eso es citando el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se resume en una cosa. Dios pagó su venganza en Cristo Jesús. Así que ni la venganza que nosotros le deseamos a los que nos hicieron mal va a ser pagada contra ellos. Es pagada por Cristo. Es pagada por Cristo. Y los autores terminan diciendo lo que uno quiere orar es que este ofensor logre tener en algún momento una relación personal con Dios. Eso, llegar a ese punto es un punto de madurez espiritual sumamente alto y creo que la mujer que se nos presenta en este caso llegó ahí. Pidámosle a Dios nunca nosotros estar buscando pagar mal por mal, sino en cuanto sea posible nosotros pagar bien como Dios pagó. Y yo quiero
regresar también a todo lo que estamos hablando porque va tan de la mano con lo que leímos al inicio, ¿verdad? La justicia de Dios, Dios no pasa por alto el pecado, pero tiene ese proceso de vasijas de barro. Y quiero hablarte, pues ya que soy la representante de las mujeres en este panel, hablarte a ti mujer y prestar atención, o tú hombre que estás viviendo una situación así, que estas mujeres eran mujeres buenas, que servían al Señor. Se entiende por la connotación y el contexto en el que están que eran mujeres de su casa, que cuidaban a sus hijos, que eran respetadas en su comunidad, y aún así les vino algo como un tren que no vieron venir. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces nuestro corazón se puede llenar de amargura en pensar, pero si yo soy buena, yo no robo, yo no hago, igual me vino esto. Sí, porque vivimos en un mundo que las cosas malas le pasan a la gente buena. Entonces, Dios muchas veces no nos quita esos trenes que nos atropellan, pero nos capacita por medio de esos procesos del barro, de limpiarnos, de limarnos, por medio de tener amigos que nos ayuden, de buscar lugares como libres en Cristo, nos da la capacidad para atravesar estos caminos y luego decirle a alguien más que viene atrás, sí se puede, sí puedes salir adelante. En cuanto a ti dependa, está en paz con todos, empezando con Dios y contigo mismo. Entonces, quiero decirte que me encanta lo que la autora y los autores dicen, confiar en que Dios, a su manera y a su tiempo, redimirá las pérdidas ocasionadas por quienes te han hecho daño. Y hoy sentía en mi corazón compartirle a la audiencia que puede estar pasando por un tema así, un salmo que a mí me ha sostenido en momentos donde siento que me han pasado el tren y después ponen reversa y para atrás también, ¿verdad? Y dice, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz de súplica, porque Él me escucha, lo invocaré toda mi vida. Me alcanzó la angustia y caí en ansiedad y aflicción, pero clamé al Señor y Él me respondió. Nuestro Dios es compasivo. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes estar tranquila, Carolina, o pon tu nombre, porque el Señor ha sido bueno contigo. Tu Señor ha enjugado las lágrimas, no te ha dejado quedarte en la tristeza. Por eso obedeceré al Señor siempre en la tierra de los vivientes. Esto es el Salmo 116. Así que te animamos, si tú estás atravesando este valle de sombra de muerte, te animamos y te decimos, sí se puede. Tal vez tendrás un final como en la primera historia, donde todo fue lindo, o tal vez no tengas el final que tú esperas, pero en cualquier caso, el Señor está contigo. Así es. Y algo que en la lectura también me llamó la atención de la historia de ellas, que dice, confiar en que Él tratará con tus ofensores a su manera y en su tiempo. Sí. Y confiar en que Él protegerá tu corazón para que no se amargue ni mantenga como rehenes a quienes han pecado contra ti. Esta parte es fundamental, que no se amargue nuestro corazón en medio de todo, no permitir que eso entre en esa situación y confiar en que Dios puede hacer milagros. O sea, esta historia es una historia, pero hemos visto historias donde Dios cambia por completo porque el único que transforma los corazones es Dios. Y si te voy a decir una cosa, esposa o esposo, cónyuges que nos están viendo acá, si es en tema de matrimonios o relaciones de cualquier otro tipo, yo te voy a decir algo, tú no puedes cambiar a nadie. El único que cambia es el Espíritu Santo de Dios. No puedes cambiar a nadie. Pero también a los matrimonios, y hay un dolor en mi corazón, y Ricky, creo que un día te lo comenté, pero es cuando veo matrimonios de 40 años o 30, 40 años de matrimonio y que por tonterías terminan con todo. Y dice uno, miren, están a punto de entrar a la próxima etapa de su vida y a veces por caracteres o a veces por conflictos tontos o por cosas que no valen la pena, echan todo por la borda. No, de veras no se vale. Yo le decía a mi esposa, mira, y le digo, ahorita estamos viviendo una etapa ahora de abuelos, la cosa más exquisita. O sea, estamos disfrutando un tipo de amor que no tienes una remota idea, ¿verdad? Es una cosa tan linda. Nos lo vamos a perder por diferencias que no valen la pena. Cada etapa que Dios te va dando miren, es como la Biblia para nosotros los cristianos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada etapa va a ser mejor y mejor y mejor. No te des por vencido, no tires la toalla, de verdad, en todo lo que Dios tiene, ¿verdad, Miguel? Y hay algo que no puedo dejar de expresar y es que para este tipo de circunstancias, se lo voy a decir así como lo estoy viendo, un evento dominical no le resuelve el tema. Un evento dominical no le resuelve el tema. Esto se trata de una relación intensa con Dios. Así es. Para escuchar su palabra, para escuchar a través de las personas, de si estás sirviendo, puede ser que hasta ahí te hable, porque lo que importa es una dosis alta de Dios, enorme, porque lo que te está pasando es un problema grande que no se resuelve con una aspirina.
No, esto se resuelve con algo mucho más grande y es el amor completo de Dios que te abrace. Entonces, muy seguramente te tienes que levantar dándole gracias a Dios por el día, comunicarte con el Espíritu Santo cuando vas en el carro, asistir a todas las actividades en las cuales tu corazón tiene paz, hasta que logres entender que ese es el único mecanismo y salida para poder vivir en paz, lo que tú decías, Santulio Bocar. Sí, y ¿saben qué? Viene a mi corazón ahorita que ahorita está de moda las noches de despechadas, ¿verdad? Donde se juntan personas que han sido lastimadas y qué sé yo. Y ¿saben qué? Eso no sana. Eso es como la aspirina para un cáncer o una curita para una herida que está drenando. Queremos decirte que lo que Dios quiere hacer es profundo, cambia vidas, cambia generaciones. No se trata de ir a buscar algún aliciente que me junto entre, si somos dos ya nos sentimos tanto mal, ¿verdad? Claro, sí, ¿no? Y bueno, y cada quien con lo que sabe. Yo no sabía esas noches. Sí, yo para mí son mañanas despechadas, pero... Muy bien, campeón. Muy bien, Toro. Y está muy de moda. Imagínense eso. Pero bueno, amigos, que estamos llegando a la parte final de este programa y el tema de hoy es sanidad para el corazón. Y el Señor nos dice que vengan, que todos los que estén quebrantados y que estén destrozados, que vengamos a Él y Él traerá consuelo a nuestro corazón y a nuestra vida. Y hoy queremos hacer esa oración. No conocemos tu historia, pero creo que si tú confías en Dios para escribir tu historia, vas a descubrir esos misterios de la providencia de Dios. Dios va a proveer para ti. ¿Sabes qué? Hoy con más autoridad que nunca lo puedo decir. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ánclate a las promesas de Dios. Aférrate a la palabra del Señor. Recuérdate que Él no te va a dejar tirado. Él ha prometido que Él estará contigo todos los días de tu vida. No te des por vencido. Y yo quiero hacer una oración para finalizar este tiempo, dando gracias a Dios por todo lo bueno que Él tiene. Padre lindo, hoy, Señor, nosotros podemos creer, Señor, que sanidad para el corazón es lo que tú traes. Señor, te pido que derrames un ungüento, Señor, sobre cada uno de nosotros, como aceite que se derrama sobre algo, Señor, que bendice y penetra y entra. Que tu Espíritu Santo traiga, Señor, sanidad, traiga bendición, traiga esperanza, aliento, alivio, consuelo, consejo, Padre, de maneras sobrenaturales. Y aquella persona que ha sido traicionada o lastimada, Padre, que tú, Señor, traigas ese consuelo divino, Padre, esa providencia santa y bendita tuya, Señor, a nuestras vidas, confiando, Señor, que tú traes sanidad a nuestro corazón, sin importar las situaciones o circunstancias, tú vas a hacer tu obra. Padre, en el nombre de Jesús, hablamos que tu palabra llega, Señor, que tu palabra cumple el propósito para el cual hoy ha sido enviada, Señor. Nos ponemos de acuerdo y lo creemos en el nombre de aquel que vive y permanece para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Queridos amigos, hemos tenido un lindo tiempo. La verdad es que sanidad para el corazón es lo que se deja venir. Solo está preparado y dile, Señor, aquí estoy dispuesto estoy con todo mi corazón. Así que nos despedimos, queridos amigos. Así es, definitivamente, amigos, si usted no sabe qué hacer con el dolor, Dios sí sabe y Él quiere escribir parte de su historia y Él quiere intervenir en él. Así es. Déjese querer por Dios. Déjese querer por Dios. Sea usted el barro para que Él moldee su nueva estructura de acuerdo a su corazón. Y yo quiero invitarte que si tú tienes un problema de pornografía o alguien que tú conoces, puedes adjuntarte, buscar el ministerio Libres en Cristo y ahí pueden ayudarte y darte una dirección sabia. Así es, y recuerde que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Así que demos ese paso. Si Dios te ha estado moviendo el día de hoy a tener que dar ese paso, hazlo y después apártate y seguramente alcanzarás esa misericordia. No será fácil, pero será de bendición. Queridos amigos, en nombre de este equipazo y todos los que lo hacen posible a lo largo y ancho del día, hoy nosotros con toda la pasión te vamos a decir, por el amor de Dios, ni solo ni mal acompañado. ¡Vaya con Dios! Amigos, bendiciones.